redonda, 25 años leyendo A la orilla del viento. Y para iniciar, cedo el micrófono y la palabra a la comentarista Socorro Venegas. Fuerte el aplauso para ella. Muchas gracias. Pues estamos muy contentos de estar en esta feria del libro acá en Mexicali, porque este año justamente lo que el Fondo de Cultura Económica, esta gran casa editorial, ha querido hacer es celebrar los 25 años de la primera colección de literatura infantil que nació en México y que abrió caminos muy importantes para que después otros editores, como los que pueden ver acá alrededor, pues también empezaron a pensar en hacer libros para niños. Yo les quisiera pedir a todos los que están sentados acá, que algunos podrán hacer este ejercicio de imaginación, otros quizá no, pero me gustaría que se acuerden hace 25 años cómo era ir a una librería o cómo era ir a una feria del libro, qué libros se encontraban, qué leían. Porque justamente lo que pasaba es que en ese momento en la industria editorial no se pensaba en los niños como un público. Se hacían los libros para los papás, se hacían los libros para que los compraran los maestros, se hacían todo pensado alrededor del niño, pero no para el niño. Entonces, el Fondo de Cultura Económica empezó a publicar una colección de narrativa, de novelas cortas, de cuentos, y a esa colección le llamó A la orilla del viento, un título muy significativo y que ese nombre salió precisamente de una entrevista que se hizo a varios niños para ver qué les sugería, qué distintas frases les sugerían lo mejor para una colección donde les contaran historias específicamente a ellos. Entonces, en esa colección, por cierto, están publicadas estas dos autoras que hoy nos acompañan acá, Marta Riva Palacio, que hoy ha presentado dos de sus libros, Lunática, es una colección de poemas, y Buenas noches Laika, que es una novela corta publicada precisamente en A la orilla, y Monique Cepeda, que también ha publicado en una colección hermana de A la orilla del viento, esta colección de novelas, de historias, de cuentos, y ella ha trabajado con álbumes, con historias. También hoy presentó aquí Kazunguilá, un libro muy interesante, nos contó cómo lo trabajó, porque sus procesos de trabajo, sus procesos de creación artística, pues son de lo más interesantes, Monique. Decíamos hace rato que incluso convendría hacer un video para seguir cómo va ella produciendo las historias, las imágenes, cómo trabaja con los personajes, porque hay un trabajo ahí de artista plástico, no solamente de escritora, como en el caso de Marta. Entonces, pues bueno, nos da mucho gusto estar acá para conversar, y yo quisiera ir pasando el micrófono para que abramos este diálogo, y si ustedes quieren en algún momento también preguntarnos algo, pues podemos ir ampliando esta conversación. ¿Quién quiere empezar? Bueno, hola, mucho gusto. Pues estamos muy contentos de estar aquí en este espacio hoy con ustedes, y más con este tema, porque yo empecé como lectora, antes de ser autora. Yo empecé y sigo siendo lectora ávida y fanática, tal vez incluso podría decir que a veces, de la colección de La orilla del viento. Por supuesto, yo ya no empecé chiquita, ya empecé más bien terminando la preparatoria, y hay a mí algo que me gusta muchísimo de esta colección, y tiene que ver un poco lo que decía Socorro, de que fue por primera vez en México empezar a crear una colección que realmente volteaba a ver a los niños y a los jóvenes mexicanos además, y empezar a producir contenidos y traer contenidos que también pudieran hacer un eco en ellos. Y algo que a mí se me hace muy importante de esta colección, y que es algo que yo valoro mucho, es la diversidad de voces. Tenemos de repente La peor señora del mundo, de Pancho Hinojosa, que es un clásico también. Tenemos El libro salvaje, de Juan Villoro, pero también pasamos por El gato asesino, y de repente llegamos también a libros como La niña del canal, ahorita les digo el autor bien, porque de Thierry Lené, que es un libro que
que toca el tema del abuso sexual, ¿no? Y lo toca desde la perspectiva de los niños. Es valga la redundancia, el mérito, el poder tener una colección en la cual uno puede escuchar diferentes voces y que puede haber una diversidad no es cualquier cosa. Algo que es muy importante es que muchas veces como adultos se nos olvida que los niños y los jóvenes viven en el mismo mundo que nosotros, que los niños y los jóvenes también están, pues ahora sí que estos grandes temas de la literatura universal que a veces dejamos nada más reservados para los adultos, la sexualidad, la guerra, el amor, la muerte, y los dejamos allá, ¿no? En la esfera de los adultos, cuando se nos olvida que los niños también y los jóvenes también están en esto, y de que lo que es peor es que muchas veces no les estamos hablando de estos temas y no les estamos devolviendo la mirada. Y de repente por eso es que yo valoro tanto estas colecciones que llegan y realmente voltean a ver a los niños y a los jóvenes y les están diciendo, sí, lo que tú estás viviendo es real, sí, yo te entiendo cómo es que tú te estás sintiendo. Y muchas veces pues no vamos a cambiar el mundo con un libro, pero sí podemos acompañar a la gente con nuestras historias. Algo, y ya para terminar, así de cerrar rápido, yo creo que algo muy importante es que en la cual se censuran los contenidos, en los cuales muchas veces los chicos no pueden tener acceso a las historias que necesitan y desean escuchar y leer. Y por eso de repente pues es que uno valora justo estas colecciones, ¿no? Sí, algo muy importante que acaba de decir Marta, define o caracteriza precisamente a estos libros del fondo porque han buscado respetar mucho a los lectores. Y en esa misma línea quiero decirles que han trabajado estas dos escritoras. Marta hizo una novela tocando un tema muy sensible, el suicidio, en niños, casi adolescentes, todavía niños, por ejemplo, que es un tema impresionantemente actual, con una incidencia cada vez mayor, es algo muy preocupante, pero Monique también ha trabajado mucho, por quizá tu formación también, como psicoterapeuta, ha contribuido a conocer muy bien ese mundo del niño y a tratarlo con todo el cuidado y respeto que merece. No hay ningún tema que no pueda ser tratado mientras se trate con mucho respeto al lector para el que estamos trabajando. Entonces, Monique, cuéntanos tu experiencia. Creo que ¿no? Gracias. A mí me gustaría comentarles, igual que Marta, yo primero fui lectora de los libros de la colección A la orilla del viento y los álbumes. En especial soy coleccionista, tengo muchísimos, y por mi profesión trabajo como psicoterapeuta para niños y jóvenes, pues en mi consultorio hay muchos de esos álbumes y los niños eligen libremente, no es que yo les proponga cuál, ¿no? Pero he visto el efecto que tienen en la trayectoria de estos niños, el poder acceder a estos libros que tienen una óptica muy peculiar sobre el mundo. Es como si de veras, tal como lo dijo Marta, los acompañaran y se pusieran desde sus ojos a ver este mundo que está allá afuera. En particular me gustaría comentarles de algunos efectos poderosos que han tenido, en especial dos autores. Les quiero hablar de Anthony Brown, que van a encontrar una multiplicidad de libros en el stand del Fondo de Cultura. Hay muchísimos, todos, no tienen pierde, el que elijan van a ser felices ustedes y los niños. Pues Anthony Brown, justamente por esta amplitud de temas, permite que los chicos que entran a mi consultorio encuentren dónde cobijarse, por ejemplo, si los padres se están separando y todavía no se sabe bien qué va a pasar, si se quedan o se van, si se van a reconciliar o no, ¿no? En ese periodo tan, pues, oscurito, ¿no? Y complicado que
tenemos las familias, así es. Anthony Brown tiene un libro que se llama En el bosque, que justamente acompaña a los niños en ese trance. Pero además tiene este poderosísimo que se llama Gorila, que va a permitir que muchas niñas se cuestionen sobre su relación con su padre, ¿no? Que no es cosa sencilla. Y estoy pensando, me dan ganas de compartirles respuestas que han tenido niños frente a los libros, ¿no? Willy el tímido, que es magistral y que yo recomendaría que todas las familias lo tuvieran, como así como tenemos botiquín de primeros auxilios, yo tendría la colección de Willy el tímido, que permite que los niños, cuando se sienten inadecuados y están incómodos consigo mismos, puedan como un poco reírse de esa situación y compartirla, ¿no? Y también quiero comentar acerca de Ian Falconer, que es el autor de una colección que probablemente conozcan, que es Olivia, ¿no? Que ya creció y está en la tele, etcétera. Los libros son otra cosa, tienen como una perla, ¿no? Adentro, que justamente le comentaba hace poquito a Marta. Bueno, Olivia es mi coterapeuta, o sea, yo estoy en el consultorio y Olivia hace el trabajo, ¿ok? Entonces les recomendaría ampliamente que se acerquen a esas colecciones y las hojeen. La posibilidad de sonreír y reírnos de las cosas que no nos salen tan bien es altamente curativa. Qué bueno que dices eso. Yo quisiera empezar con una pregunta, quisiera retomar más bien, porque ya entramos de lleno al momento en que se empezó a publicar en México literatura para niños y jóvenes, pero me gustaría hacerles a ellas dos la pregunta que seguramente detonó estos libros, detonó el nacimiento de estas colecciones, y es ¿por qué vale la pena darles literatura a los niños? Les damos alimento, les damos cariño, les damos muchas cosas a los niños. ¿Por qué además es importante darles literatura? Añadiría, es que lo que encontramos entre las dos tapas de un libro es como un alfabeto emocional que nos permite decir, mira, así también me siento yo, ¿no? A lo mejor un lector nunca ha sido abandonado por sus papás, ¿no? A lo mejor se perdió en el súper, pero eso es otra cosa. Pero
sabe reconocer que esa sensación lo habita y poderla nombrar lo posiciona de otra manera como humano. También pienso que nos presta la literatura la posibilidad de vivir otras vidas, ¿no? Yo nunca voy a ser pirata y siempre he querido ser, ¿sí? Pero si leo libros sobre pirata es como estar ahí, ¿no? Es como la posibilidad de probarme esa vida, ver qué se siente y regresar a mi realidad, digamos, un poquito ventilada, ¿no? Y también habría que añadir que a la par de que buscamos esas grandes historias, esas buenas historias para los niños, también buscamos ilustradores. Y junto con la madurez que hoy tienen los narradores o los escritores mexicanos para contar historias, también hemos visto cómo los ilustradores han ido madurando, han ido depurando su trabajo. Ese trabajo también es fundamental reconocerlo. Es una colección no solamente de escritores. El fondo también fue pionero en reconocer a los ilustradores como autores, ¿no? ¿Y eso cómo se reconoce? Pues en un contrato, por ejemplo, se le paga la mitad a un escritor y la mitad al ilustrador, y se reconoce que ambos son autores, y no que el trabajo de uno o de otro es menor en ningún momento. Ahora, me gustaría mucho también, Monique, que nos contaras cuáles son tus libros favoritos, tus historias. Nos contaste ya de Falconer, ya de Anthony Brown. ¿Hay otras historias que te parezca importante? Yo pensaba, por ejemplo, no sé si alguien aquí ha leído La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa. Ese libro se publicó hace casi 20 años, un poco por ahí ya, 20 años, y se publicó cuando todos los dictaminadores, o sea, el editor, antes de publicar un libro, lo da a leer a otras personas especialistas y le pide opinión, les dice, ¿vale la pena, lo publico o no? Y lo que decían los dictaminadores todos era, no lo publiques, es una historia muy violenta, los niños van a sufrir con este cuento, porque es sobre una señora tan mala que le echa gotas de limón en los ojos a los niños, porque les pega cuando se portan mal y cuando se portan bien también. Y resulta que estaba escrita esa novela con tal desparpajo, con tal sentido del humor, que es uno de los libros favoritos de los niños en México, es el tercer libro más vendido del Fondo de Cultura Económica, y por eso te quiero preguntar, ¿qué otros libros te parecen significativos en las colecciones? Quiero comentar algo más de la peor señora del mundo. Estoy segurísima que para muchos mamás es un libro que les cuesta trabajo comprar porque temen verse reflejados, ¿no? Pero es muy interesante acompañar a los niños en la lectura porque resulta que dicen, no, mi mamá no es tan fea, pero, ¿no? A veces cuando se enoja se le ven así las uñas o los dientes o los ojos, en fin, que me parece muy interesante la apuesta y el arrojo que ha tenido el Fondo de Cultura para hacer estos libros que no son como los más fáciles de acomodar y sin embargo tienen un efecto muy poderoso. ¿Qué otro? Bueno, toda la colección de Isol también les aseguro que esa como desparpajo, esa gracia que tiene para contar cómo nos portamos un poco los adultos, qué tan raros e inconsistentes somos y cómo nos ven los niños, pues produce mucha risa y mucha liberación en el pequeño lector. Entonces esa es otra colección que a mí me encanta, ¿no? También, por supuesto, la colección sobre poesía, donde Marta Rivapalacio acaba de publicar y ganar un premio con el libro de Lunática, que son una belleza y que permiten un montón de actividades con los niños, porque son poemas elegidos justamente para que haya esta posibilidad de acercarse del joven lector y que, bueno, pues hace un trabajo de acercamiento maravilloso con los chicos, ¿no? ¿Algún otro? Los libros, tus favoritos. Bueno, yo también del Fondo de Cultura Económica hay varios. Como dijo Monique, a mí Isol es una de mis grandes favoritas porque me encanta lo que
creo que Monique tocó un punto muy importante, el hablar de esta voluntad de riesgo en el Fondo de Cultura Económica para publicar libros que cuestionen a fondo a los lectores. Yo resaltaría eso porque cuando vamos a las ferias internacionales del libro y llevamos los libros que ha publicado el fondo, de veras créanme que son incómodos a veces. Los libros de Isol, por ejemplo, la mamá que se vuelve un balón rojo y que ese balón explote, ¿qué significa? Pues ya no hay mamá. Las cabezas que ruedan, pues ¿qué significa? Esas cabezas no vuelven a estar sobre los hombros de los hombres que pierden la cabeza por Griselda. Entonces, causan incomodidad, desconcierto, porque se preguntan si un niño puede leer eso, si a un niño le va a gustar eso, si es correcto que un niño lea eso. Y es una pregunta que en el Fondo de Cultura Económica se superó hace un tiempo con estos libros, ¿no? Hace más de 20 años, cuando se decidió publicar La peor señora del mundo, eso fue como una especie de manifiesto. Le respetamos mucho al lector y no nos dirigimos, no pensamos a la hora de publicar un libro, este libro es para niños, pensamos en, este libro es para los lectores del fondo, es un libro que podrá tener distintos niveles de lectura, distintas interpretaciones, pero no nos preguntamos si será correcto, si estará de acuerdo con los planes de estudio de la SEP o no, pero sí se piensa mucho en la calidad, en que haya una apuesta artística y que el autor no se quede con ganas de decir lo que en verdad quiere comunicar a sus lectores. Y otra cosa interesante que hace la colección A la orilla del viento es que no se dirige a lectores tampoco según sus edades. La edad cronológica de un lector es distinta. Puede haber alguien de 20 años de edad que apenas esté aprendiendo a leer y puede haber alguien de 7, 8 años, que conocemos muchos, que son grandes lectores. Entonces, A la orilla del viento está dividida en distintas etapas o momentos lectores, los que están empezando a leer, los que leen bien, para los grandes lectores. Son 4 etapas lectoras que configuran muy bien cuáles son los momentos de un lector para adentrarse en historias de mayor o menor complejidad. De eso sí podemos hablar, de esos niveles de complejidad, pero no de si nunca nos vamos a hacer la pregunta de ¿le van a entender? Porque sabemos que lo van a entender. Sabemos que entienden más de lo que nosotros apostamos. Y esta posibilidad que da el Fondo de Cultura a que los niños se acerquen a libros que no pasaron por un filtro de lo cómodo o de lo correcto. Si supieran, yo a veces trabajo con maestros o con papás, ¿no? Y entonces algunos se escandalizan. Y si ellos supieran, y yo me la paso diciendo esto, si ellos supieran cuánto permite acomodar interiormente una historia que te desacomoda afuera, entonces se quedarían súper tranquilos. Porque la posibilidad que tiene este lector, que el Fondo de Cultura lo considera súper inteligente y que no necesita filtros, lo que les regala es esta posibilidad de leerse mejor a sí mismos, acomodar su mundo. De por sí el mundo afuera tampoco es tan acomodado, entonces, ¿no? Entonces esta posibilidad de jugar con estas realidades que no siempre son las más cómodas, yo quiero decirlo así, es sumamente terapéutico. Nada más que no sabemos cómo le va a acomodar a cada quien qué libro. Esa es la libertad y ese es el enigma.
Pues nos gustaría mucho saber si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer a nuestras autoras, y mientras se animan a preguntarles algo, lo que quieran, les cuento que hoy que termina la feria, haciendo un balance de cómo nos ha ido acá en la feria, estamos muy contentos porque los libros del fondo pues han tenido mucha aceptación, les ha ido fantástico. Entonces pues para nosotros eso implica sumar más lectores ahora que estamos cumpliendo 25 años de hacer libros para niños y jóvenes. ¿Preguntas? ¿Alguien que quiera comentar algo? Quería comentar un poco de los libros, temas un poco difíciles, como uno que habla de suicidio, libros, yo conozco uno que se llama Parte de la Muerte, pues yo cuando leí ese libro fue como muy revelador, ¿no? De cómo trata la muerte de una manera tan didáctica, ¿no? Con una narrativa muy fácil, ¿no? Para los niños. Libros para tratar, digamos, temas difíciles, como la sexualidad, asuntos de familia, que nos pueden comentar un poco más sobre ese tipo de libros. Bueno, por ejemplo, yo en el caso de Buenas noches, Laika, que es este libro en el cual hablo sobre el suicidio, yo partí de dos cosas. Fue un libro que yo le tenía un poco de miedo, porque si hay un tema que es tabú en nuestra sociedad es el suicidio. Y bueno, dentro de un montón de temas, ¿no? Parece que son más de las cosas que no podemos hablar que las de sí. Pero bueno, este libro surgió a partir de una experiencia mía en secundaria, ¿no? En el cual me tocó vivir, ¿no? En la secundaria, en la cual llegaron los maestros a avisarnos que una compañera había muerto de un accidente. Fue en las vacaciones, en la época que no había celulares, entonces ni internet ni redes sociales. Ahora actualmente tal vez no podría generarse ese ambiente de misterio ahí. Pero bueno, por supuesto lo que pasó, que yo creo que a todos nos ha pasado en la vida y de adolescentes era así algo palpable, que te das cuenta que los adultos son muy malos mintiendo. Y que en cuanto ha pasado algo grave como un suicidio, por ejemplo, aunque no te lo digan, aunque hagan todo lo posible por ocultártelo y creen toda una maraña ahí de, ¿no? Como de coartadas y de mentiras para no decirlo, tú te das cuenta. Por eso era lo que les platicaba al principio, de que uno como niño, uno como joven también vive en el mundo y te das cuenta de lo que sucede alrededor. Entonces, bueno, esa fue la experiencia que a partir de la cual yo dije, yo quiero hablar de este tema, porque lo que yo quiero decir es, sí nos damos cuenta de lo que está pasando, y cuando tú evitas hablar con alguien de lo que está sucediendo y a esa persona le dices, no pasó nada, cuando la realidad es que si lo único que generas es confusión, aíslas a esa persona y la pones en una situación de riesgo, ¿no? En la cual puede terminar replicando justo eso que tú quieres evitar, ¿no? Y esa fue como toda la reflexión. A la hora de escribir, yo creo que ese es el reto, ¿no? Como autor, porque pueden ser muy fácil decir, bueno, yo sí quiero hablar de los temas que están, ¿no? De las cosas que están viviendo los niños y los jóvenes, aunque sean temas difíciles. El reto es precisamente decir, y bueno, ¿cómo lo voy a hablar? Y en mi caso yo creo que son dos líneas. La primera es investigar mucho para evitar como desinformar, ¿no? Y la segunda línea es recordar que las emociones y las cosas, una pérdida se siente igual siempre. Lo que va a cambiar es mi capacidad para elaborarlo, en el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo un niño de 6 años
o de 5, de 4, en la cual todavía la línea entre realidad y fantasía es más nebulosa que un adolescente que, por ejemplo, ya está en segundo o tercero de secundaria. No sé si me explico, ¿no? Es trabajar muy de cerca, sin perder de perspectiva la edad que tiene mi protagonista. Si yo, por ejemplo, voy a hablar Sebastián, que es un chico de 13 años, tengo que ser casi Sebastián, estar recordando cómo era yo a los 13 años, investigar cómo son los chicos de 13 actualmente y estar trabajando siempre muy cerca de eso, ¿no? Para poder encontrar esta voz que realmente llegue y suene auténtica. No sé si me explico, ¿no? Es un trabajo de estar constantemente, ¿no? Buscando los códigos y la forma, las metáforas. Las metáforas son así como el elemento clave. A partir de qué metáfora yo voy a hablar de este tema, ¿no? En mi caso yo decidí también por eso contar la historia de Laika, ¿no? Y cómo la ligo con todo eso, ¿no? No sé si, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradezco el trabajo principalmente de los escritores y de los ilustradores que durante todo este tiempo han participado en ella. Hay un especialista colombiano del que vamos a publicar un libro muy pronto. Es un hombre muy particular porque es doctor en lingüística, ha sido profesor en la Sorbona, la universidad más importante de Francia y probablemente una de las más importantes del mundo, pero no había escrito un libro nunca. Él ya tiene 75 años y toda su vida ha dictado conferencias y ha dado clases por el mundo, ha ido por todos lados, hablando de la importancia de la literatura para los niños, hablando de cómo los niños adquieren el lenguaje y qué significa que el niño esté rodeado de historias, qué importante es que desde que está en el vientre de la madre le cuente, le cante y que cuando el niño nazca le sigan leyendo, le sigan cantando y lo acompañen, que lean con él. Y estamos por publicar un libro suyo, pero quiero contarles una frase que me parece preciosa y que creo que es una frase que nos acompaña, que nos puede acompañar cuando hablamos de por qué leer con nuestros niños. Y él dice: salimos del vientre de nuestra madre para caer en el vientre del lenguaje y de ahí no salimos nunca. Entonces somos lenguaje. Él habla también, como Monique, de la posibilidad curativa del lenguaje, de las historias, de las palabras. Entonces queremos cerrar esta mesa de esa forma, pidiéndoles que compartan sus palabras, que compartan los libros, las historias con quienes están cerca de ustedes. Nunca es tarde para convertirnos en lectores, para ser los niños, los grandes niños lectores, que a lo mejor no tuvimos la oportunidad de ser desde muy pequeños, porque les vuelvo a decir, hace solo 25 años que se están haciendo libros para niños específicamente y con planes serios, digamos, en México, en la región, en Latinoamérica también, hace muy poco, a diferencia de lo que pasaba en Europa o en otros países, donde hay una tradición del cuento infantil pues de muchos años más. Pero
nunca es tarde. Entonces retomemos nuestras palabras, celebremos estos 25 años a la orilla del viento y los invitamos a que lean también a nuestras dos autoras, sus libros están acá. Quiero añadir algo, me despido y digo que es lo último que voy a decir, pero esto es muy importante. El Fondo de Cultura Económica es una editorial del Estado mexicano. Nuestros impuestos construyen esa editorial y construyen estas grandes colecciones. ¿Qué significa? Que también son libros que son mucho más accesibles en precio en el mercado. Entonces vale mucho la pena que se acerquen y acá están Monique y Marta que pueden firmarles los libros si así lo desean. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si las autoras invitadas quieran añadir un comentario final para despedirse. Listo, muy bien. Pues de esta manera damos por concluida la mesa redonda 25 años leyendo a la orilla del viento. Y una vez más, la Universidad Autónoma de Baja California, Secretaría de Rectoría, Imagen Institucional, Departamento Editorial Universitaria y todo el grupo que integra la organización de la FIL quiere hacer la entrega de la siguiente constancia por haber participado en la mesa redonda dentro del programa académico, cultural y literario de esta feria. A Monique Cepeda, fuerte el aplauso para ella, y Marta Riva Palacio. De igual manera, a Socorro Venegas por su excelente introducción a la mesa. Gracias. Y le reiteramos que la venta de libros de nuestras autoras están aquí del lado derecho del escenario, aquí abajo está por si quieren aprovechar para que ellas de una vez se los autografíen. Y de igual manera les damos la más cordial bienvenida esta tarde y les recordamos que seguimos contando con diferentes conferencias, eventos durante la feria y que estamos aquí hoy hasta las 10 de la noche en el último día de la feria, de esta gran feria internacional de libro. Muy buenas tardes.